Organiza tu proyecto, episodio 136. ¿Cómo se organiza Sergio San Juan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto. Esta semana volvemos a tener entrevista y esta vez es con el invitado más joven de todas las entrevistas de Organiza tu proyecto. Sergio San Juan se define como un chaval al que le mueve aprender. A sus 23 años ha tenido una corta pero muy prolífica carrera profesional. Ha trabajado en redes sociales, en una consultora, ha creado un podcast, una newsletter con más de 3.000 suscriptores. Ha sido ya autónomo en España a su edad. Y por si fuera poco, le encanta leer, le encanta la filosofía, le encantan temas que enriquecen mucho el conocimiento y el espíritu. Sergio, durante la entrevista, nos habla de toda su carrera profesional, de cuáles son los nuevos retos a los que quiere enfrentarse, de Aprendizaje Infinito, que es su newsletter en la que comparte todos los viernes una píldora de conocimiento extraída, una o varias. La verdad que desgrana muy bien los conocimientos de los libros que se lee y de todo lo que quiere aportar, es una pasada. Y lleva haciéndolo más de 2 años, superando las 100 ediciones. Como puedes escuchar, estamos ante una persona muy joven y muy madura que tiene muy claro qué quiere hacer con su vida, qué quiere conseguir, qué quiere ser. Y hablando de newsletters, recuerda que esta semana ha habido una nueva edición. Cada 2 lunes envío un mail hablando sobre los temas que más nos gustan en el podcast: gestión de proyectos, metodologías de trabajo, liderazgo y soft skills, todas estas cositas que nos encantan. Y que, como siempre, puedes suscribirte de forma gratuita en el enlace que te dejo en la descripción. Y recuerda también que esta, como todas las entrevistas del podcast, ha sido grabada con Zencastr y que con el código ORGANIZA tienes un 30% de descuento para empezar tu propio podcast. Te dejo también toda la información en la descripción. Y hasta aquí esta pequeña introducción, no me enrollo más. Te dejo con la entrevista y de verdad, Sergio, muchísimas gracias por participar. Ha sido un placer y espero verte muy pronto. Que disfrutéis de la entrevista. Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Sergio San Juan. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí, con ganas de darle un poco al palique, la verdad. Eso es, el placer es mío y vamos, igual, con ganas también. Pues bueno, para quien no conozca a Sergio, Sergio es el creador de Aprendizaje Infinito, que ahora nos hablará más de su proyecto. Y Sergio, la primera pregunta que le hago a mis invitados: ¿quién eres, a qué te dedicas y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Una pregunta cuanto menos corta, ¿no? Y poco interesante, diría yo. Muy facilita, muy facilita. Vale, pues venga, voy a empezar por el quién eres, que yo, bueno, si tuviese que definirme, ¿no? Que esto es lo de siempre, definirse es lo que más cuesta. Sí. Yo diría que soy un chaval con mucha curiosidad. Y esto se ve, yo creo que un poco en mi camino, ¿no? O sea, yo entro en la carrera, bueno, ya desde bachillerato yo caigo en el mundo de las redes sociales y empiezo a, bueno, pues conozco a algunos influencers, ¿no? Que se bañan con duchas de agua fría por las mañanas, que era cuando está el primer pico del estoicismo. Ahora ya como por el tercero o el cuarto la gente está ya hasta el gorro del estoicismo, está hasta el gorro de esos influencers, pero a mí me pilló pues eso, con 16, 17 años. Y eso, un chaval motivado, con ganas de aprender y ve un referente, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel de un poco un espejo, ¿no? Que cuando eres joven es mucho más fácil pues ver esas figuras y que te impresionen. Total, que yo pues empecé a seguir, bueno, es Pedro Vivar, no sé si lo conoces. No lo conozco, bro. Pues a raíz de Pedro empiezo a meterme un poco en el mundo del fitness. Ajá. Y empiezo a profundizar en el mundo del fitness, conozco a gente del mundo del fitness, Marcos Gutiérrez, que él fundó AudioFit con Power Explosive. Bueno, si quien está en el mundo del fitness le sonarán nombres. Sí. Y total, que yo empecé a escribir a esta gente en plan de, oye, yo era un chaval que estaba estudiando, tenía mucho tiempo libre, no sabía qué hacer con mi tiempo libre, pero tenía un montón de ganas de aprender, ¿no? Y escribía a gente, entre ellas a Marcos, a Pedro, a Alberto de MacroWizard. Y bueno, al principio me respondió Marcos Gutiérrez. Historia un poco comprimida. Empecé a entrenar, un día me invitó a su casa, empecé a entrenar con él, me contó cómo era AudioFit y yo dije, madre mía, yo quiero aprender de este tío. Empecé a trabajar con él, o sea, empecé a llevar las redes sociales,
tendría yo 17, 18 años, 18, sí, 17, 18. Y totalmente gratis, en plan de, le veía súper petado entrenando, él tenía AudioFit y había abierto también una empresa que era una revista científica como más avanzada para entrenadores que se llamaba Natis, con gente como Eneco, Maelán, Ismael Galancho, bueno, gente del mundo del Ujú. fitness que sonaban nombres. Sí, 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 a varios les conozco, ¿eh? Y nada, pues yo entré a llevar la cuenta Instagram de revista Natis. Yo sí Ajá, no tenía mucha idea de entrenamiento, me gustaba entrenar qué y bueno. yo me leía las revistas y sacaba infografías para Instagram. Y hacía historias y tal. Y era un modelo de negocio de membresía. O sea, pagabas un fee, recibías la revista en PDF y no sé si había revista física, ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, era una membresía. Ujú. Empecé a llevar la cuenta de Instagram, fue bien, le gustó a Marcos como yo era un chaval bastante solvente y empecé a hacer cosas también en AudioFit y ahí empecé como a aprender en el mundillo de redes sociales. Total, al final acabé conociendo a Pedro, que acabé ayudándole con el podcast, que él tenía un podcast, Emotion Me. Luego Pedro funda un proyecto de divulgación de estoicismo que se llama Diario Estoico y ahí conozco a uno de los protagonistas también de mi corta vida profesional, que es David, David Ujú, Valero. ujú. Le conozco ahí en el Rincón de Aquiles, o sea, nosotros motivados escribíamos sobre estoicismo porque nos flipaba el estoicismo, pero totalmente gratis, de forma totalmente altruista. Y ya David y yo hablábamos mucho y surgió el tema de, oye, ¿y por qué no nos montamos nosotros un podcast, no? Y ahí Qué nace el bueno. Rincón de Aquiles. O sea, de un poco las conversaciones de David y mías, pues nació el Rincón de Aquiles. Total, me puse con David y un poco con, imagino que tú también tienes esas ganas, ¿no? De conocer a gente, de aprender de otros. Sí, tal cual. Y la excusa del podcast es genial, así que empezamos a entrevistar a gente, también grabamos episodios nosotros solos y también con lo que sabíamos de Instagram empezamos a traccionar en esa red social. Y nada, luego el Rincón de Aquiles. Bueno, todo esto mientras yo estaba estudiando, pues Ujú. sacando bachillerato y la carrera, que yo he estudiado ADE. Vale. Tuve épocas, porque había momentos, o sea, en AudioFit, cuando estaba ahí en el pico de trabajo del mundo del fitness, también a Marcos le empezó a ir muy bien, montó una agencia de marketing, entonces ya era una facturación considerable, me tuve que dar de alta autónomo, le dedicaba bastantes horas, me tiré unos meses de la uni, uno o dos cuatris me los salté, Ajá. y nada, o sea, iba ahí como compaginando la uni con mi trabajo en el mundo del fitness, con la parte que me gustaba, que era leer y escribir. Al principio sobre estoicismo, luego el tema se me quedó corto muy rápido y en el Rincón de Aquiles empezamos a hablar de lo que nos daba la gana. Qué bueno. Y luego, pues también en el Rincón de Aquiles, yo que no sé estar quieto, pues abrí una newsletter personal que se llama Aprendizaje Infinito. Que bueno, salió, o sea, yo es que era un tío bastante lanzado para adelante, o sea, la newsletter salió con el nombre de Aprendizaje de Viernes. Ajá. Porque yo veía gente que no tenía nombre como paralizada por lanzar proyectos y digo, yo esto no quiero que me frene, sin nombre, o sea, Aprendizaje de Viernes. Luego lo cambié cuando llevaría a 10 o 15, pero bueno. Y nada, eso es un poco, bueno, luego volví a la carrera, la acabé y luego hace un año y medio entré a una consultora. Antes de acabar Ujú, la carrera, yo por Twitter conocí a Mónica Quintana y ella ujú. tiene una pequeña consultora que, a ver si me escucha, me va a matar por definirla así, pero muy resumidamente hacíamos experiencias de aprendizaje B2B. O sea, para Muy grandes bien. empresas diseñamos experiencias de aprendizaje a medida. Qué Entonces bueno. hacíamos la parte de consultoría, de analizar el público objetivo, hasta el detalle de cada comunicación que se envía para que la experiencia de aprendizaje suceda como tiene que suceder. Y Ujú. todo metiéndonos mucho en la empresa, integrándolo con la estrategia, con la cultura de la empresa, porque nos dirigimos a empresas grandes. Bueno, nos dirigíamos. Y este es el último paso que hace poco dejé el trabajo. Ajá. Porque bueno, yo estaba llevando un proyecto y no me acaba de gustar el rol de gestión más que de creación y me apeteció, dije, bueno, tengo ahorros, vivo con mi madre, o sea, yo tengo al final 23 años y dije, bueno, voy a intentar durante un año a ver si puedo hacer sostenible el, el crear contenidos y abrí una parte de contenidos de pago en aprendizaje infinito, que estoy ahora con eso. Ujú. Así Qué que esa es mi bueno. Pues, historia como súper reducida y condensada. ajá. Pues te deseo la mayor de las suertes en Gracias. este paso que has dado ahora, que nunca es fácil. Y te quería preguntar, o sea, dentro de toda esa experiencia que me has comentado de AudioFit, de tus cosillas, ¿qué te ha llevado siempre o qué te ha motivado para el ir montando proyectos o el
ir adheriéndote a otros proyectos para aprender? Vamos, entiendo que es el aprendizaje uno de tus motores, pero ¿qué te mueve o qué te hace no estar quieto? Y también otra pregunta que te quiero hacer es Venga. si has trabajado alguna vez por cuenta ajena, si esta última experiencia en la consultora de Mónica ha sido por cuenta ajena o ha sido como un colaborador como autónomo o Vale. esas cosillas. Venga, respondo primero esta, que es más fácil. Perfecto. O sea, yo trabajaba full time. O sea, Ujú. tenía una Vale. jornada, eran 40 horas de consultoría, alguna más los días que tocaban, alguna menos los días que no. Eso es. Pero sí, o sea, yo trabajaba como asalariado, ¿no? O sea, Vale. por cuenta ajena. Y luego, o sea, es un poco que me mueve a hacer todo esto, pues, o sea, a mí me encanta estar haciendo cosas y aprender, me encanta leer, me encanta como el hecho de digerir ideas, de hacerlas propias, de conectarlas, de acercarte, aunque no sé si ya si es una ilusión o no, pero como entender un poco mejor el mundo, ¿no? Y a entender un poco cómo navegarlo mejor. O sea, a mí eso es una sensación que me encanta. O sea, leer y escribir es de las actividades que más disfruto y siempre he estado como haciendo cosas, ¿no? Ujú. Y colaboraciones y escribiendo en sitios y si no es en algo propio, pues preguntaba y hacía cosas y Qué es un bueno. poco lo que me mueve. O sea, yo creo que el aprender nuevas ideas, tanto por la utilidad práctica como por la sensación de aprenderlas, que yo es algo que disfruto mucho. Qué bueno. ¿Y cómo definirías el problema que resuelves con el contenido que creas en aprendizaje infinito? Vale, pues esto, o sea, le da un montón de vueltas porque de hecho creo que es uno de los puntos en los que más falla el proyecto, ¿no? Que al final era, oye, cógete un nombre lo suficientemente amplio para poder hablar de lo que te interesa. Ajá. Entonces eso luego para traducirlo como en una oferta de valor, ¿no? Y convertirlo en negocio es como súper complicado. Entonces yo he llegado a una idea que creo que soluciono y es un poco por el estilo en el que escribo también, que es bastante como con mucha síntesis, ¿no? Intento que no haya paja. Entonces un poco la propuesta de valor que yo creo es, mira, yo te envío buenas ideas o ideas prácticas, no sé de qué campo, o sea, yo estoy leyendo sobre todo lo que me interesa, pero te envío ideas prácticas y no te hago perder el tiempo. O sea, con esa síntesis que yo la considero como una señal de respeto por parte del escritor, sobre todo gente que no escribe ficción, ¿vale? O sea, Ujú. porque una cosa es leer para entretenerte y ahí, vamos, o sea, quieres perderte en la prosa, en las frases, en la Ok. historia que te enganche, y otra cosa es leer para aprender o para tener ideas o para mejorar, que yo ahí creo que hoy por hoy hay mucha paja en los textos. Entonces yo intento como escribir más de forma concisa, ya la gente dirá si lo consigo más o menos, pero creo que esa es mi propuesta de valor y y en la parte de pago intento hacer todavía eso más, ¿no? O sea, lo que Ujú. hago es, tengo como varias secciones, las dos que más me gustan, ¿vale? Porque son cuatro, pero por no enrollarme. Se llama Biblioteca Infinita, que es un poco lo que intento es en cada edición, una al mes, profundizar en las ideas de un libro. Y un libro que yo considero que es difícil de leer, o sea, que ahí aporte valor al lector. Por ejemplo, el Ujú. último fue Antifrágil, ahora estoy con Principios. O sea, que digo, vale, a lo mejor hay gente que no tiene tiempo para leer las 500 y pico páginas de estos libros, pero es que creo que tienen conceptos tan buenos. Entonces intento como destilar los conceptos en esa edición. Qué Y bueno. otra sección es preguntando a los clásicos. O sea, que yo creo que la filosofía clásica, bueno, hemos hablado antes de los estoicos, pero por ejemplo el propio epicureísmo, que muchas veces son como rivales, o Cicerón o el propio Platón a veces, como que tienen ideas súper interesantes y que muchas ideas que están hoy por ahí fuera son, pues eso, o sea, es una, una pequeña modificación sobre esa idea y la gente no entiende esas ideas o no tiene el tiempo para dedicarle o le asusta un poco el estilo. Entonces intento como en esa sección, vale, traer la visión de un pensador antiguo a la actualidad y de temas que Ujú. siguen siendo relevantes. Porque además tenemos como la perspectiva del tiempo de, joder, te das cuenta de que, oye, pues a lo mejor nos ha llegado Séneca, pero es que también el tiempo te ha quitado a los 1000 filósofos malos de encima, ¿sabes? Que Qué eso bueno. hoy por hoy en los bestsellers no pasa. O sea, tú a lo mejor te lees un pufo, pero no has dejado que el tiempo pues lo entierre, ¿no? Un poco. Entonces te comes un pufo de libro y pierdes ahí a lo mejor 10 horas. Sí, sí, Entonces sí. intento como hacer eso en esa sección. Qué bueno. Yo hubo uno de tus resúmenes que me gustó mucho, que fue el de 4000 semanas. Ah, El libro de 4000 semanas me pareció maravilloso. Lo descubrí gracias a ti y bueno, profundicé en él gracias al resumen que hiciste en Aprendizaje Infinito, que me pareció una maravilla. joder, qué bueno. Y Sergio, cómo ha ido variando tu estrategia
para dar a conocer el proyecto, hacerlo crecer y demás, y llevarlo a esa parte de monetización? ¿Cómo has intentado llegar a un mínimo de público para sacar esa parte de monetización? ¿O te has lanzado por probar? ¿O cómo lo Vale. estás haciendo? O sea, pues yo monetizar soy súper novato, o sea que aquí todo cogerlo con pinzas, estoy aprendiendo estas semanas, me estoy empapando Ujú. y siempre he tenido como un poco de pavor por cobrar. No sé por qué, o sea, es como que tengo ahí la sensación o interiorizado de, mira, hay tanto contenido gratis que cómo voy a cobrar yo por ello, ¿no? Me pasa. Pero llegué a un punto en el que dije, mira, o sea, esta es mi apuesta, un año, me voy a ir full con ello y quiero intentar hacerlo sostenible. O sea, yo quiero intentar dedicar mi día a leer y a escribir y para eso tengo que, pues eso, que haya suficientes ingresos. O sea, yo al final tenía bastante buen sueldo para alguien de mi edad en la consultora. O sea, llevaba un Ujú. proyecto, tenía un buen sueldo, pero dije, oye, es que yo confío en esto, aunque me dé menos dinero, pero me tiene que dar algo de dinero. Ajá. Y luego ahí hay otra parte que es que yo con el modelo de patrocinios no me acaba de convencer del todo, porque tengo ahí como mis conflictos de, ¿recomendaría esto si no me pagaran? No, vale. Lo voy a recomendar pagando. No sé, como que tengo ahí, no sé hasta qué punto renuncias un poco a, que es muy pureta, ¿no? Sí, 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 ¿no? Pero Pero como totalmente. al propósito o a la idea. Entonces dije, mira, voy a intentar alinear los incentivos y es, ¿te gusta lo que lees en aprendizaje infinito? Pues va a haber un extra, un plus para la gente que quiera pagar. Ujú. Y por esto me he ido de la pregunta que me has hecho, que era un poco cómo ha evolucionado, ¿no? Y la parte de estrategia. O sea, yo he tenido mucha suerte que, por ejemplo, gente como Samu recomienda aprendizaje infinito y creo que ese es el principal motor de crecimiento. O sea, llega un punto en el que para mí el boca a oreja es la mejor forma de crecer. O sea, al final yo tuve una época que hacía hilos de Twitter virales y al final ahí conseguí los primeros suscriptores, pero ahora, por ejemplo, te das cuenta de que lo volátil que es una plataforma como Twitter o X, ¿no? Que cambian las reglas del algoritmo y te quedas fuera de juego. Entonces creo que lo más importante para crecer es eh, aportar buen contenido de forma consistente y que los propios lectores te traigan gente. O sea, tú como lector o como persona curiosa, si lees algo bueno, es que quieres recomendárselo a tus amigos. Dices, Sí. es que gano yo puntos recomendándote esto, ¿no? O sea, consuma positiva. O sea, yo se lo recomiendo a la gente porque digo, es que quedo bien yo, ¿sabes? Si ya no es por Samu, ya Claro, es por mí. Entonces yo creo que claro. conseguir esa sensación de decir, mira, esto es tan bueno que necesito compartirlo es como la palanca definitiva de crecimiento. Muy difícil de conseguir, claro. Sí, Pero sí, sí, bueno, pero vamos, es una estrategia. Al final, el boca a oreja ha funcionado toda la vida. Antes de la era pre-redes sociales, era como triunfaban, ¿no? Cada uno de los proyectos que la gente emprendía. Y sí que estoy totalmente de acuerdo. Que al final, siempre que encontramos algo bueno, queremos compartirlo, queremos decir, "Ay, pues mira, este libro que me he leído, esta newsletter a la que me he suscrito, este podcast que no paro de escucharlo, ¿no?". Y total. totalmente de acuerdo. Y Sergio, ¿tienes algún otro side project ahora mismo o estás 100% centrado en... Ahora full con el Rincón bueno, tengo alguna colaboración con algún proyecto, con Ujú. Nudista, que también tiene como una sección dentro de la membresía que la Qué llevo bueno. yo, que es como de audio resúmenes de ideas de libros, Sí, pero más de finanzas, pero más allá de esas, o sea, esa pequeña colaboración y alguna que pueda surgir, estoy full con Aprendizaje Infinito. qué bueno. Y si empezaras, no sé cuánto llevas con aprendizaje infinito, si me... 2 años y un poco. Vale. Y si volvieras a empezar de cero con este proyecto, ¿lo empezarías de otra forma? ¿Lo orientarías igual? Pues esta es muy buena pregunta. O sea, yo creo que lo haría más o menos parecido. Y porque no sea una respuesta que sea un poco inútil, ¿no? Para el que, el que nos esté escuchando. O sea, yo creo que, por un lado, volvería a apostar por la consistencia. O sea, yo llevo 2 años todos los viernes publicando. Todos. Ni un viernes he descansado. Pues también por cómo lo he enfocado yo. Ujú. Porque ya al principio del proyecto dije, el objetivo de este proyecto es publicar 100 ediciones. Ese fue como mi objetivo cuando lo lancé. Dijo, Mm. oye, el objetivo de este proyecto es 100 ediciones. Luego ya a la 101 dices, si es que, ¿cómo voy a dejar esto? Si Claro, ya tienes como una comunidad, cada semana el cuerpo te pide escribir, te pide ese momento de la hoja en blanco de, vale, ¿cómo explico esta idea que he descubierto en este libro y la conecto con esta otra? Entonces no puedes parar, es un poco como
primero crear el hábito. Para cualquier proyecto yo creo que eso es súper útil. Y, y diría que también intentaría monetizar antes, Ujú. porque creo que es muy, o sea, cuanto más avance el proyecto, yo creo que se va generando como una barrera y una relación con el lector o con el oyente de esto es gratis, esto es gratis. Cada semana le estás recordando eso. Y sí, o sea, al final tú tienes que crear contenido gratis y al final, o al menos en mi proyecto, uno de los objetivos es expandir el mensaje, expandir las ideas y esa parte gratuita tiene un peso increíble, pero también tienes que hacer eso rentable y sostenible. O sea, y esa debería ser casi la prioridad antes que dar tanto gratis, el hacerlo sostenible, el que el proyecto pueda convivir contigo, porque si no el Ujú. proyecto no va a sobrevivir. O sea, o sea, sí que cambiaría lo de monetizar un poco antes, pero bueno, o sea, creo que como lo he hecho está bien, pero sí. Ujú. El tema de monetizar es interesante porque al final, bueno, a ti te pillaría pequeño, yo tengo 5 años más que tú. Eh, Hace unos años era impensable pagar por música. O sea, una plataforma como Spotify hace unos años era como, pero bueno, si yo en, eh, en Emule o en Ares me cojo y me descargo todas las canciones y la música que quiero y ya está, ¿y quién va a pagar por esto, no? Y ha habido ese cambio de paradigma. Y ahora nos está pasando a los creadores de contenido un poco lo mismo. Estamos cayendo en que todo es gratis, se van a acostumbrar a la gente de que todo es gratis, como si no costara nada, que a nosotros nos lleva mucho tiempo el crear, ¿no? Yo a este podcast muchas veces, muchas semanas le he dedicado más de 10 horas para poder crear un episodio o 2 episodios, ¿no? Entonces, tienes ahí como eso. Y es lo que dices tú, según va avanzando el proyecto y si sigue siendo gratis, es como que ya se da por hecho que es gratis y siempre lo va a ser y que no tiene sentido pagar por algo que ya me estás dando gratis y llevas 1 año y pico o 2 años dándomelo gratis, ¿no? Y sí que es verdad que tenemos un poco que luchar contra esa mentalidad y nosotros mismos ir abriéndonos barreras y empezar pronto a monetizar o intentarlo, porque al final hacemos cosas de valor y mucha gente las valora, ¿no? Así que... Sí, yo estoy de acuerdo. Ujú. Pues Sergio, ¿qué es lo que te motiva para seguir haciendo lo que haces a día de hoy? A pesar de que hayas hecho un cambio en tu vida hace relativamente pronto, yo creo que es debido a esa motivación, ¿no? O sea, para mí, o sea, y ahora también, o sea, que la gente lo coja con pinzas por el momento en el que estoy en mi carrera, por la ausencia de obligaciones financieras, pero para mí es que, o sea, es como maximizar lo que aprendo y disfrutar de mi día a día. O sea, para mí son esas dos cosas lo que me mueven. Entonces, o sea, al final a mí me encanta, pues eso, o sea, pegarme con ideas retadoras, descubrir nuevas ideas, entender nuevas visiones. Entonces, eso es un poco lo que me mueve y he tenido la suerte de, de que este proyecto como que dé cabida un poco a mi curiosidad y que haya gente que le interese todas las semanas. Que yo a veces que digo, "Uf, esta semana a quién le va a interesar esto", pero bueno, o sea, al final la gente eh, le acaba gustando más tu forma de contar las cosas que lo que cuentas, Sí. que creo que también es como una ventaja competitiva y un buen consejo para alguien que esté creando contenido, ¿no? Que muchas veces es un nicho, y yo creo que hay proyectos, Suma Positiva, Kaizen, se me viene a la cabeza, Sí. que el nicho, o sea, que la ventaja o el foso defensivo, ¿no? Es la persona que te lo cuenta, Jaime, cómo te lo narra, la historia, la referencia que te mete, o Samu, la persona que te trae de invitada, o el tema que te cuenta, cómo te lo cuenta. Entonces yo creo que, o sea, me he ido un poco, pero bueno, para mí sería esa idea, ¿no? Qué bueno, qué bueno. De dar rienda. ¿Y le has dado vueltas a la idea de éxito, de lo que es el éxito para ti? Al final vosotros, David y tú, habéis filosofado mucho, ¿no? Que lo hablábamos antes de empezar a grabar. ¿Le has dado vueltas ahí a lo que consideras tu éxito? O sea, para mí el éxito es disfrutar de tu día a día. Sería como una definición así muy general, pero ¿qué es para mí disfrutar de mi día, no? Pues poder pasar tiempo con mi novia, poder entrenar, poder moverme, poder leer, poder escribir. Y eso, o sea, no significa que eso se pueda triunfar, que esto también es algo que está ahora como muy de moda, ¿no? Y de jóvenes emprendedores y un mensaje de, mira, con 23, con 24 años, millonario. Yo todavía no soy millonario, una pena, pero, pero que se puede conseguir también trabajando en una empresa en la que estés alineado, en la que aportes y en la que te sientas realizado. O sea, creo que también el trabajo es como una parte del éxito
Y, o sea, yo creo que es importante, ¿no? O sea, el sentirte realizado profesionalmente es una parte importante del éxito, pero luego está también la salud, o está también las relaciones, el tener un mal día y tener alguien con quien hablarlo, el tener un hobby que disfrutar y no verte obligado a hacerlo. O sea, creo que son como muchas cosas juntas y yo lo resumiría como en disfrutar de tu día a día. Ese sería como el Desde luego. resumen del éxito. Sí, sí, sí. Vamos, comparto mucho esta visión, como te decía antes de empezar a grabar. Yo ahora mismo estoy como en una situación en la que siento una plenitud que no había sentido antes porque ha encajado todo en mi vida, ¿no? La parte laboral, la parte de salud, la parte de familia y consigo que el día sirva para todo, en el que pueda sacar un rato para el podcast, un rato para trabajar, otro rato para estar con mi hijo y con mi familia, otro rato para hacer deporte o practicar un hobby, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese momento, puede ser que haciendo otra cosa ganaras más dinero, puede ser que haciendo otra cosa ganaras menos dinero pero tuvieras más tiempo y demás, pero cuando el puzzle encaja, sientes como que lo has conseguido, ¿no? Y ya luchas por mantener esa situación y esa sensación de cómo te encuentras. Y la verdad que es una maravilla. Yo he tardado 27 años en encontrarlo, porque quieras que no, pues eso, entre universidad, trabajos y cuenta ajena, cuenta propia y demás, es complicado, pero se consigue, ¿no? Y cuando lo persigues y lo tienes, es una maravilla. Sobre todo también que es dinámico y puede evolucionar. O sea, tú al final, Desde pues ahora luego, estás en la fase de crear una familia, pero yo a lo mejor no. O claro. sea, que también creo que esa concepción de éxito va evolucionando con el tiempo, con la etapa vital y con tus prioridades. O sea, que tú puedes estar creando una familia y yo a lo mejor no quiero tener hijos, o sí, o ahora no, y dentro de 10 años sí, o, Claro. ¿sabes? O sea, que puede evolucionar con el tiempo. Creo que eso también es importante. Desde luego. ¿Y algo a lo que hayas renunciado, Sergio, para estar donde estás hoy? Vale, o sea, pues un poco con mi visión de economista, y esta es una, o sea, también meto el concepto aquí al oyente del coste-oportunidad, o sea, tú al final a qué renuncias, a todas las alternativas, ¿no? O sea, yo haciendo este podcast, ¿a qué renuncio? Pues a estar en la calle, a estar entrenando, a estar con mi novia, a estar con mi madre, a no estar escribiendo, entonces, pues renuncias infinitas, pero Sí. igual que el que elige otro camino. Pero bueno, yo estoy contento con a lo que he renunciado, estoy contento con el nivel de equilibrio. O sea, al final creo que la idea de renuncia, o sea, todo el mundo renuncia a un montón de alternativas y creo que lo importante es estar a gusto con esas renuncias, ¿no? Mencionabas el libro este de Oliver Burkeman y yo una de las ideas que sacaba es que es un poco que vivimos como en la derrota, o sea, porque tenemos tiempo limitado y al final las posibilidades son infinitas, entonces tienes que partir de ahí, de que no vas a poder hacer todo, pero bueno, puedes intentar hacer una cosa Sí, y sí, elegir bien las cosas que puedes hacer en tu vida y renunciar al resto. desde luego. De hecho, el libro de 4000 semanas te impacta desde el título. Sí, Porque ya dices, 4000 semanas no parece mucho, son 72 años o así, 71, 72 años. Y claro, dices, joder, 4000 semanas, qué poco con lo rápido que se me pasa una semana. O sea, yo de hecho ya lo pienso y digo, joder, ya llevo 2000 semanas vividas, ¿no? Mil y pico. Dices, joder. Y sí que es verdad, o sea, ese libro de verdad que me pareció una maravilla y como te he dicho antes, lo descubrí gracias a ti pues qué y de bueno. verdad, chapó. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor momento profesionalmente hablando? Pues yo diría que ahora. O sea, un poco pero porque para mí o sea, el momento profesional para mí se tiene que medir a nivel interno, o sea, de sensación. Y yo, por ejemplo, cuando estaba llevando el proyecto en Mindset, ¿no? Que también lo hablaba con Mónica, que lo dejé hace poco. Mónica es la CEO. Sí, Yo al final no estaba en mi día a día, era como estaba con reuniones, coordinando al de copy, al de diseño, y acababa como mi día y decía, vale, no he creado nada. O sea, para mí la sensación de crear algo, de ver mi trabajo reflejado en algo, o sea, que suena muy, muy simple, pero para mí eso es como que me llena un montón el decir, guau, qué tres buenos párrafos has sacado hoy durante toda la mañana. O sea, como que te sientes orgulloso del trabajo hecho y eso a mí la parte de gestión no pasaba. Hay otras personas que en la parte de gestión que están súper metidas ahí y les encanta eso. Y no creo que fuera un mal gestor, o sea, el proyecto no iba mal, mm, eh, pero era la parte más de satisfacción personal de acabar el día diciendo, vale, no, ¿sabes? Como esa sensación de, me falta algo. sí, me falta algo a nivel interno de, o sea, que para mí, por eso te digo que es ahora, porque es el momento en el que creo que
también porque tengo más tiempo y le dedico más tiempo, en el que creo que soy más creativo, en el que mejores ideas tengo, en el que mejores textos estoy produciendo y creo, o sea, espero que esto vaya más, claro. Ujú. Y tú, Sergio, que has recibido tantos inputs de tantas personas, ¿qué personas dirías que te han inspirado más o que tienes como ese ejemplo a seguir, aunque no sea un referente al uso, pero personas que digas, joder, es que estar con esta persona o leer a esta persona o verla o ya sea una persona que está viviendo o que no, que te motiven y que te Vale. hagan avanzar? O sea, aquí mi referente intelectual es Taleb, Nassim Taleb, que tiene esta colección de libros que se llama Inserto, que es Ujú. sobre la incertidumbre. O sea, no le cogería como modelo para todo y creo que esto es importante, ¿no? El saber en qué fijarte de las personas. O Desde sea, que luego. Taleb te puede gustar como pensador y sus ideas te pueden parecer interesantes, pero me parece un faltón. Sí. Y en Twitter me parece, pues eso, que se pasa de la raya, que insulta demasiado, que claro, eso fue lo que al joven Sergio le llamó la atención, ¿no? Del estilo antifrágil de este tío sacándole los colores a un premio Nobel de Economía, porque esto no me lo dan a mí en clase de economía, ¿no? Eso es un poco lo que te llama, pero luego te tienes que saber quedar con el mensaje y saber en qué fijarte de qué personas. Entonces te diría que a nivel intelectual Taleb, y luego, por ejemplo, Rafa Nadal a nivel de atleta, ¿no? O gente ahora, por ejemplo, este chico del Madrid que lo está petando mucho, Bellingham. O sea, gente súper joven que al final pues no dejo de identificarme con ellos y cómo mantienen los pies en la tierra aun siendo tan jóvenes y sobre todo cómo siguen metiéndole ahí trabajo y llegan a niveles muy altos. Y luego te diría también mi madre por lo que ha hecho por mí, o sea, pero a nivel ya o sea, de como persona y de los sacrificios, ella sí que creo que ha sacrificado mucho por mi hermano y por mí. Y te diría que eso lo admiro de ella. O sea, que si algún día formo una familia me gustaría enfocarla así. No sé si seré capaz de hacer tantos sacrificios, ¿no? Porque al final es que o sea, ha dejado de lado casi su vida, su desarrollo profesional para, para criarnos a mi hermano y a mí. Y eso yo lo admiro mucho. O sea, y si en una fase posterior de mi vida quiero formar una familia, me encantaría aspirar a eso. Qué bueno, qué pasada. Genial, Sergio. Me quedo con esta parte final, con la parte de Bellingham también, porque soy madridista, Ah, pero la parte, yo igual, yo soy una persona muy familiar y creo que los esfuerzos que hacen nuestros padres para darnos la vida que creen que es mejor para nosotros, ¿no? Son de envidiar y yo ahora lo estoy viviendo como padre, ¿no? Que dejas de lado muchas cosas de tu vida. Al final es algo que has elegido, ¿no? Porque tú sí, quieres, si quieres ser padre lo eres, si no, no. Pero sí que es verdad que conlleva unos esfuerzos que luego muchas veces de jóvenes no somos capaces de verlos, pero según vamos madurando, vamos viendo esas pequeñas batallas que han tenido que vivir nuestros padres y vamos, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Vale, pues vamos a pasar, Sergio, a la parte de organización y productividad, que ahora centrado en, si quieres, cuéntanos cómo era tu vida antes con el tema venga, de la consultora y cómo es ahora y cómo más o menos distribuyes tu tiempo para sacar lo máximo de ti. vale. Vale, o sea, yo cuando trabajaba en Mindset, o sea, nosotros teníamos horario no quiero liarla con las horas, de 9 a 6:30, teníamos ¿Vale? descanso de una hora, de lunes a jueves. Y luego los viernes teníamos de 9 a 3. ¿Vale? Ujú. Entonces yo ahí me levantaba antes para escribir un poco, una hora, o sea, para escribir o para leer, depende de lo que me dedicara o me tocara ese día, ¿no? Yo me intento organizar los días, primero los domingos me organizo la semana como a grandes pinceladas, plan de, vale, ¿cuáles son los objetivos o los outputs? Intento que sean más que objetivos, tareas que yo pueda controlar. O sea, de esta semana que tengo que sacar, pues la edición del viernes de aprendizaje infinito, esto otro, vale, de mindset, ¿qué tenía que sacar? Esto, tiene que salir esto del proyecto, esto otro, y yo hago eso los domingos y luego ya durante el día a día, o sea, en la noche de antes me organizo el día, de decir, vale, voy a dedicar así los bloques y luego, por ejemplo, en un trabajo, pues es que yo lo que intentaba, y más llevando un proyecto, era todo el tiempo que estuviera currando, intentar dedicarlo a lo más importante
el preguntar al equipo del proyecto si necesitaban ayuda en algo, o sea, intentar como encontrar constantemente qué es lo que iba a mover el proyecto más hacia adelante y lo iba a hacer más avanzar. Y luego, pues si entraba algo del proyecto y si podía derivárselo al equipo, genial. Y si no, si era un marrón que me podía quitar de encima rápido, pues todo lo rápido posible. Y más o menos así, o sea, tampoco era como súper meticuloso, pero a grandes rasgos me organizaba la noche de antes y luego ya lo que es el trabajo, o sea, al final tienes muchas reuniones, muchos inputs, no depende tu horario de ti y tienes, o sea, yo intentaba, vale, cada rato libre que no tenía reuniones, aprovecharlo a saco para sacar lo más importante y luego las reuniones pues estar e intentar aportar. Tampoco me gustaba ir a reuniones por ir. Alguna me la tenía que tragar y estaba durante la reunión pues respondiendo a algún email o enviando cosas o organizando cosas, pero vamos, intentaba que no era la norma, pero alguna me tragaba como un campeón que no aportaba nada en esa reunión, pero bueno. Sí. Y entonces así un poco, o sea, intentar el tiempo que tenía libre, dedicarlo a lo más importante del proyecto. Si entraba algo de trabajo que no era mío o que podía delegar, escribir a esa persona lo antes posible para que tuviese tiempo para organizarse y ya está. Intentar un poco proteger el tiempo pues, de esas reuniones, o sea, intentar decir que no de vez en cuando, porque si no, no tienes tiempo para sacar curro. Desde luego. Y luego intentar también como aportar, o sea, tú como persona que lleva un proyecto, pues las reuniones necesarias, o sea, alzar la voz y decir, oye, nos vemos para coordinar esto, que llevamos 3 o 4 mensajes, llevamos 2 días, esto tiene que pasar dentro de 3 y no hemos avanzado nada, nos vemos. Entonces así un poco, esa es la parte de curro y luego la parte de creatividad, o sea, he intentado dejarme como bloques más, o sea, al final por la mañana yo soy de madrugar, me levantaba a las 7. Me tomo un café bajo el perro y me ponía a leer o a escribir. Intentaba que fueran bloques de 1 hora, horita y poco, por cómo se daba mi día. E intentaba ahí concentrarme en una cosa solo. O sea, como centrarme en pocas cosas, bloques de tiempo medianamente largos. Ujú. ¿Y en qué herramientas te apoyas y te apoyabas para tu organización? Vale, pues ahí, pues Gmail, sobre todo para organizar el tema de curro, comunicaciones y tal. Antes teníamos Slack también Ujú. para comunicaciones más inmediatas. Y luego yo utilizo mucho Google Calendar también para bloques de tiempo conmigo mismo. O sea, no solo para reuniones, sino decir, vale, de aquí a aquí, o sea, esto lo descubrí en el libro este Cal Newport de Deep Work, Ujú. esto de los bloques de tiempo, ¿no? El dejarme bloques, o sea, a lo mejor por la mañana hoy tenía un bloque de 4 horas de acabar de leer una parte de principios que estoy Ujú. preparando ahora una edición sobre eso. Y tenía ese bloque ahí, pues lo tengo ahí para intentar no ponerme nada encima. O sea que me intento organizar como por bloques de tiempo en Calendar. Gmail, Ujú. Slack y Notion voy por rachas. Tengo ahí momentos, depende la época y luego agenda física. Ujú. Perfecto. ¿Y has probado algún método de estos de organización famoso como el GTD o algo así? ¿O has intentado crear algo propio en base a tu experiencia y demás? Al final un proceso creativo es como más complicado de decir, bueno, el lunes de 5 a 7 lo más seguro es que tenga inspiración, ¿no? Yo creo que vas más según lo que te va pidiendo el cuerpo. Yo soy muy fan de intentar, o sea, no convertirlo en un proceso, pero sí que sentarte aunque no tengas inspiración y normalmente sueles salir cosas. O sea, a lo mejor no quedas conforme de cómo ha quedado el texto y le tienes que dar otra revisión, pero te sientas aunque no te apetezca y te pones ahí a Y editar. ya tienes algo, ¿no? Ya has sacado algo de lo que... Pero por responder a lo del método, no sigo ningún método. Lo que sí que hacía, bueno, y que sigo haciendo los domingos, es como listarme todas las tareas, pero no a nivel micro tarea, sino, por ejemplo, eso, la newsletter de este viernes, ¿vale? La edición del domingo premium, avanzar con una cosa de ventas que estoy ahora montando. ¿Sabes? Como a grandes rasgos qué tareas tengo que hacer, intentar jerarquizarlas y eso. Y distribuir también o sea, al final también intentar distribuir por la energía que voy a tener a lo largo del día. O sea, no voy a estar 10 horas seguidas con una edición. O sea, yo no soy una persona, vamos, ojalá haya alguien, pero que puede mantener 10 horas la atención. Y me considero una persona bastante productiva y que
y que mantiene bastante bien la atención, pero 10 Ujú. horas es lo mismo, o sea, entonces voy intentando, vale, por la tarde sé que voy a estar un poco más cansado, pues me pongo algo más ligero, ¿no? No algo tan polvorón como Sí. pegarte ahí con un libro chungo, ¿sabes? Entonces Ajá, intento ahí eso es un poco el método, o sea, qué jerarquizar bueno. tareas y un poco en función del momento del día y de tu estado, de la energía que intuyas que puedes tener, que sueles tener y poco más. Y de media actualmente, ¿cuántas horas dirías que le dedicas a aprendizaje infinito? Pues a ver, al final del día es muy difícil separar, ¿no? Lo que es trabajo y lo que no. Entonces yo te diría que hacer cosas estoy como unas 8 horas al día. Pero claro, muchas horas a lo mejor estoy leyendo y no cojo ideas para ninguna newsletter, ¿no? Pero a lo mejor la utilizo dentro de 3 meses para una edición. O a lo mejor estoy leyendo la novela que suelo leer por las noches antes de irme a dormir y no la utilizo nunca o la utilizo en una edición dentro de 4 meses. Entonces es como tan variable este tipo de trabajos como creativos que yo te diría como una estimación entre leer, escribir y hacer así alguna cosa. Sí, suelo intentar estar entre 6 y 8 horas de lunes a viernes. Ujú. Y es que los fines, por ejemplo, yo hay días que leo porque es que me gusta leer. ¿Sabes? O sea, es muy difícil como trazar la línea de, vale, esto es ocio, esto es el proyecto, Claro, o sea, es como muy, está todo ahí entremezclado, entonces muchas horas, pero porque consumir contenido, o sea, casi no lo veo ni como trabajo. Me escucho muchísimos claro. podcasts, veo muchísimos vídeos y muchas veces hay vídeos que utilizo y a lo mejor hay 5 vídeos que no. Entonces es muy difícil, pero bueno, una estimación 6 8 horas al día, sí. Ujú, qué bueno. Pues ya que tú te dedicas un poco a mezclar conceptos, te quiero recomendar yo un vídeo antes, o sea, un vídeo, perdón, un libro, antes de que vayamos Vale, al final a las recomendaciones, que me encanta y que trata mucho de esto, de mezclar ideas, que se llama Pensamiento Creativo, que es de Michael vale. Michalko, no sé si lo conoces, ¿No? luego te mando el enlace y demás. Me parece una maravilla y yo creo que te va a ayudar mucho, incluso le puedes sacar jugo dentro de la comunidad porque tiene ideas y conceptos muy, muy potentes y muy interesantes. Me lo Vale, apunto, pues me lo apunto. recomendación hecha. Una de las preguntas que me gusta mucho hacer es que ¿cuáles son tus principales distracciones mientras trabajas y cómo las evitas? Vale. O sea, yo aquí creo que un poco como todo, bueno, como todo el mundo. Y las redes sociales, sobre todo Twitter. Instagram me lo desinstalé hace tiempo. Y Twitter, pues a veces entro y a ver, es que es muy fácil racionalizar lo de es trabajo, ¿no? Igual que he dicho que algo muy bueno que es, oye, me cuesta separar y puedo estar el fin de leyendo y para mí no es trabajo, también puedes como, bueno, estoy mirando Twitter para ver qué se cuece, para coger ideas. Ya, Sí, venga, cuéntale la milonga a otro. es peligroso, es Entonces, peligroso. eh, que Twitter es una de mis distracciones y el móvil, pues por ejemplo YouTube también en el móvil, pero bueno, tengo bastante buena relación con el móvil porque, y ya lo hilo con cómo le hago frente a estas distracciones, yo soy mucho de la idea de Ulises, ¿no? Que iba a cruzar el mar de vuelta a Ítaca, quería escuchar a las sirenas. ¿Y qué hizo el tío? Se ató al mástil. O sea, si sabes que las sirenas te la van a jugar, porque eres humano, pues átate al mástil. O sea, no te descanchas si. Es como el meme este de si sabes cómo me pongo para que me invitas. Sí, tal cual. No dejes que te inviten. O sea, apaga el móvil, déjalo fuera de la habitación. O sea, yo soy mucho de ese tipo de técnicas de si vas a escribir y vas a leer, ¿para qué quieres el móvil al lado? Claro. Déjalo fuera. Entonces soy mucho de utilizar este tipo de trucos y estratagemas conmigo mismo porque es que si no caigo. Entonces, con esa forma salvo bastante bien las distracciones. Ajá. Aún así, pues Twitter, YouTube, hay veces que caigo como todo el mundo. Sí. ¿Y tienes alguna rutina que te haga ser más productivo? Cuando empiezas yo qué sé, cuando empiezas el día, lo que has dicho antes, ¿no? De que sacas al perro, tal, tienes... Al hacer ejercicio a primera hora te ayuda, a tomarte un café. Yo me levanto, hago un café y me pongo a hacer algo tipo que puede ser leer unas páginas o escribir unas líneas, pero algo súper ligero de unos 30 minutos Ujú. para quitarme un poco las Para legañas calentar. y demás. Sí, justo. Y luego bajo a los perros. Bueno, porque ahora mi hermano ha vuelto a casa, mi Ajá. hermano pequeño, y mi hermano tiene una perra que es súper activa. O sea, mi Ajá. perro le sacas a la calle y ya te hace dar la vuelta porque ya está mayor, tiene 13 años, o sea, ya se lo tiene ganado. Sí.
Pero la otra es súper joven, súper activa, entonces ahora estoy como moviéndome más por la mañana. Y Ujú. es un poco, o sea, me levanto, pongo la cafetera y mientras hago ahí algo de leer o escribir, bajo a los perros y ya intento como tirar ese primer bloque del día largo, 3, 4 horas. Ajá. ¿Y haces algo para forzarte a la vida social y para salir un poco de lo que es trabajo? ¿O te sale Vale, solo? sí. O sea, no me esfuerzo porque me sale bastante solo, Ujú, pero quedo con frecuencia con amigos. A mi novia la veo todas las semanas. ujú, Vivo con mi madre. O sea que ahí tengo como varias patas en la parte social. Pero sí que ujú. intento quedar como con gente de vez en cuando. Gente incluso que no... O sea, por redes sociales conoces a mucha gente, pero no llegas a desvirtualizarla. Entonces intento desvirtualizar a gente o ir de vez en cuando a algún evento o algo así. Qué bueno, No voy tampoco mucho, pero de vez en cuando lo hago. qué bueno. De hecho, nosotros nos conocimos en un evento. No hablamos Por- apenas ese día, pero justo nos conocimos ahí. Pues Justo. Sergio, sobre redes sociales, ¿qué te impulsó a crear contenido en redes sociales, a estar activo en Twitter? Vale, pues un poco, o sea, lo que te decía, cómo empecé yo, ¿no? O sea, yo al final vi a gente crear contenido, vi a gente, o sea, vi como un espejo en el que verme y dije, vale, pues voy a hacerlo yo. Y de hecho yo creía en ese momento y aún así, y hay veces que lo sigo pensando, ¿no? Que creo que hay margen de mejora a los tipos de contenidos de redes sociales que hay. Entonces dije, venga, pues en vez de quejarme, voy a ponerme a crear ese mejor contenido, ¿no? Que creo que puede haber. Y luego le acabé cogiendo el gusto y es que al final al menos para mí el escribir o el transmitir ideas es que ya a nivel egoísta, o sea, cómo tienes que entender las ideas para transmitirlas de forma simple, es que ya solo por eso. Entonces yo entré un poco por ¿vale? O sea, esto de crear contenido. O sea, me gustaría ser como algunas personas que crean contenido, o sea, un poco como motivado, un poco por parecerme a la gente que vivía en esa época de crear contenido. Y ahora un poco por esa un poco adicción, ¿no? A aprender y a explicar las cosas y a dar un poco rienda suelta a mi curiosidad. Ujú. ¿Y cómo organizas el contenido que publicas? ¿Tienes alguna forma de organizarlo o según te va saliendo? Vale. O sea, ahí voy por épocas también. O sea, antes tenía como. O sea, el rincón. O sea, el rincón de Aquiles fue. Es que me he mezclado tantos proyectos. En Normal, el rincón normal. de Aquiles, por ejemplo, por poner también el ejemplo del rincón de Aquiles ya que ha salido, tuvimos una época igual que tú, que hacíamos 2 episodios semanales al principio y luego un episodio a la semana. Ujú. O sea, yo creo que la parte de hábito y rutina, en lo de crear contenido, es súper bueno y de hecho en Aprendizaje Infinito lo repliqué. O sea, todos los viernes publico algo, me apetezca o no esa semana, esté como esté esa semana. Llevo, pues no sé si 110 semanas haciéndolo, pero porque creo que al final o sea, la creatividad funciona mucho también por límites. O sea, tú te tienes que dar como restricciones porque si no, siempre puedes estar mejorando un texto, puliendo una frase Desde luego. y no te pones como unas reglas y te fuerzas un poco a, a tener un deadline, ¿no? O caes presa del perfeccionismo, pero vamos, súper rápido. Entonces, mi método es un poco, es con la newsletter publicar cada semana. Luego con las redes he ido cambiando un poco. O sea, tuve una época de, vale, un post o hilo en Twitter más post en LinkedIn todas las semanas, pero luego las redes lo he ido dejando como. Además, porque ya no me traen tanto tráfico a la newsletter. Claro. eh, Creo que cada vez están más centradas en no sacar al usuario de la red social. Todas las redes sociales cada vez se especializan más en eso. Entonces, como que no me compensa un poco la energía, pero aún así, si tengo alguna idea o leo algo interesante o me apetece, pues yo qué sé, compartir una idea, escribir un par de frases sobre algo, lo comparto, pero Ujú. de forma mucho más como según va surgiendo. Y sobre el formato podcast, ya que has estado 2 años largos haciendo este tipo de formato con el Rincón de Aquiles, eh, ¿qué aprendizajes destacarías y qué es lo que más te gusta de este tipo de formato? Vale. Lo que más me gusta sin duda es la cantidad de personas que conoces. O sea,
poder, yo qué sé, pues yo por ejemplo a Samu, ¿no? Que le he mencionado mucho, pero porque es una persona a la que admiro como creador y a nivel profesional, y a Jaime, ¿no? Que también ha estado por aquí, Jaime Rodríguez de Santiago de Kaizen. O sea, el poder sentarte un rato a charlar con esas personas, para mí era como impensable. Desde luego. Gente que admiras, que la tienes súper lejos y que luego es gente además súper cercana, súper humana, súper accesible, que llegas hasta generar una conexión con ellos y justo antes de la entrevista los veías como años luz. Sí. O sea, para mí eso es como de lo mejor que me llevo del podcast, sin duda. Y luego también, o sea, personas que te sorprenden, ¿no? Que invitas a alguien porque dices, bueno, esta persona, también había muchas personas que yo no conocía, Claro, pero David decía, oye, esta persona es interesante. O sea, lo bueno del Rincón de Aquiles era que había como, era una coctelera entre referencias de David y mías. claro. Entonces, a veces David traía a alguien y yo decía, bueno, este tío no le conozco, tal. Le miraba las redes y decía, bueno, tampoco es para tanto, a ver, Sí, este sí, sí, David. eres más susceptible. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado, desde luego. Y luego el tío o la tía era increíble y dices, jo, este tío me ha hecho pensar o esta tía me ha hecho pensar, qué Sí, sí, sí. bueno. O sea, que yo Completamente te de diría acuerdo. que son las personas que conoces en el podcast. Ujú. A mí Qué es bueno, lo mejor que me llevo. qué bueno. Y ya hilando con el título de tu proyecto principal, Aprendizaje Infinito, ¿de qué formas te gusta aprender? ¿Cómo sigues aprendiendo en tu día a día? Ya has mencionado unas cuantas, pero por usarlas de resumen la pregunta. Vale, o sea, la mejor forma de aprender, y tampoco quiero generalizar, pero como ideas generales, es pensar de forma activa sobre lo que quieres aprender. Y me explico con esto que quiero decir, ¿no? O sea, muchas veces cuando lees una idea 10 veces, tú crees que te la sabes, pero no te la sabes. O sea, lo que tienes es una falsa ilusión de familiaridad con ese concepto. O sea, para tú aprender un concepto e interiorizarlo, lo que tienes que hacer es pensarlo, hacerlo tuyo, poner ejemplos tuyos, ser capaz de atarle una metáfora o crear una metáfora propia, unirlo con ideas que ya sabías. Entonces, para aprender mejor lo que hay que hacer es que el juego con las ideas sea más activo, o sea, que sea un proceso mucho más activo, no algo pasivo de como el niño este que cogía las cosas del libro y se las ponía así en la cabeza, ¿no? O Ajá. sea, no, leer 10 veces. O sea, yo aprendo mucho más, he aprendido mucho más. A ver, esto ya es un poco de loco, ¿no? Pero Antifrágil yo lo he leído, la última vez que lo leí fue la sexta vez y he aprendido mucho más escribiendo, intentando estirar las ideas para la gente de la parte de pago que con las lecturas anteriores. Sí. ¿Por qué? Porque leyendo, puedes seguir leyendo creyendo que lo entiendes. Escribiendo, en plan, lo tienes que entender. O sea, es mucho más difícil que te engañes a ti mismo. Entonces, ¿cómo aprendo? Por responder a la pregunta, explicándoselo a los demás. Sí. Y eso es creando posts de Twitter, creando la newsletter y tomando un montón de notas de los libros que por eso no los dejo, porque me da un poco de vergüenza, como Qué tengo bueno. los libros. Qué bueno, qué bueno. Hombre, los tienes trabajados, que es como deberíamos tenerlos. O sea, una maravilla. Pues justo hablando de libros, te voy a pedir 3 recomendaciones. Vale, pues aquí, Antifrágil, que ya ha salido. Ujú. Principios de Ray Dalio, que me parece brutal, además por lo completa que es la obra. O sea, porque es que ahora justo me lo estoy releyendo, entonces también. Tiene como una parte súper personal, o sea, tiene por un lado una biografía de alguien de éxito, ¿no? Dalio, un billonario hecho a sí mismo. Luego tiene como la parte más de crecimiento personal, que son como los principios eso, personales. Y luego también tiene una parte a nivel profesional, ¿no? Tiene ideas un poco que, bueno, a lo mejor no encajan del todo, sobre todo con la cultura europea, como la meritocracia de ideas, la transparencia radical, que te pueden chocar, en plan, este tío haciendo cartas de béisbol de las personas que trabajan para él, un poco como extremo, pero tiene ideas súper interesantes o sea, primero, tiene una historia que inspira, luego tiene como esa parte de crecimiento personal y luego tiene ideas que creo que se pueden aplicar al entorno profesional. Entonces me parece un libro como súper completo. Y luego el último sería el Poor Charlie's Almanac, que es como una recopilación de las enseñanzas de Manger. O sea, Ujú. que no dejan de ser las charlas más famosas que le ha dado, condensadas, y luego algunos apartados que ha escrito, creo que lo ha escrito, lo tengo aquí, Peter Kaufman, que es
otro inversor así bastante conocidillo. Entonces tiene como una parte introductoria, como algo de material inédito, pero bueno, si alguien no quiere comprar el libro, que puede buscar las charlas por YouTube o las transcripciones están también por ahí, pero Manger me parece como una persona de los vivos, que no sé cuánto le quedará, de los más sabios que hay. Qué bueno, qué bueno. Súper multidisciplinar, con esta concepción, ¿no?, de amplitud, de ideas de diferentes disciplinas, modelos mentales. Mola mucho. Qué bueno, qué bueno. ¿Y de tema podcast? ¿Qué nos recomiendas? O sea, tema podcast, El Rincón de Aquiles, sin duda. Que bueno, está cambiando ahí de personas, ha cambiado desde que yo me fui, pero creo que siguen haciendo ahí una labor muy importante y entrevistando gente bastante interesante. O sea, yo me he escuchado algunas entrevistas desde que me fui y me parece que el nivel lo han mantenido, si no lo han mejorado. Luego Radio Fin de Revolucionario, Marcos, otra persona que, bueno, por mencionar, hemos mencionado a Jaime, a Samu, otra persona que a mí me ha inspirado como divulgador, Sí. y un tío que habla de salud pero que se la juega y te escribe invicto, estando ya como en lo máximo de su campo, y escribe un libro como Invicto, que para mí otro de los libros que, bueno, no lo he mencionado antes, pero un librazo también. Uh-huh. Y luego Polímatas, que es un proyecto de Val, que bueno, Val, además de ser mi amigo y de que tengo el placer de conocerle y de hablar con él lo que intenta es, con un enfoque racional y basado en la razón, enseñar también este enfoque, ¿no?, de polimatía, de coger ideas de diferentes campos, y me parece que hace una labor, vamos, súper recomendable y súper profunda, también como Marcos, con un montón de referencias científicas, ¿no? Creo que se hace un trabajo de análisis de estudios súper bueno para hacer la ciencia digerible. Uh-huh. También, bueno, un anime que quería recomendar también, Perfecto. que te lo antes, que es One Piece, que es una serie que, bueno, ahora se ha hecho famosilla, bueno, ya es súper famosa, pero hizo el anime con personas reales Netflix, pero bueno, que para el que quiera tiene el anime de dibujos y el manga, que vamos, ya está ahí, está cerca del 1100, yo lo llevo al día, y a ver, es una historia que me parece una maravilla, o sea, brutal. Qué bueno. Pues dejo, como siempre, todas las recomendaciones en la descripción del episodio. Y bueno, vamos a pasar a la parte de nominaciones. ¿A quién te gustaría ver en Organiza tu Proyecto? Vale, pues aquí los dos ya los he mencionado durante la entrevista. Te voy a recomendar dos personas, ¿vale? Perfecto. Para que tengas ahí. Por un lado Samuel y por el otro Val. O sea, Suma Positiva y Polímatas, que creo que son dos personas que también pueden aportar ahí su granito. Val se dedica full time al proyecto también. Y Samu me interesa mucho cómo se organiza, ¿no? Cómo es CEO de un fondo de inversión y además tiene la pedazo de newsletter que tiene. Qué bueno. Pues apuntados quedan. Y nada, llegamos a la última pregunta, que bueno, es la más fácil, Sergio. ¿Dónde podemos encontrarte? Pues nada, yo diría a la gente que aprendizajeinfinito.com, que ahí pueden acceder a todas las ediciones, tanto si quieren suscribirse como si no. Y ahí pueden acceder también a los contenidos de pago. Y luego, si alguien se mueve por Twitter, @ Sergio San Juan. Pero vamos, si ponen Sergio San Juan me pueden encontrar en Google, Aprendizaje Infinito, ahí tengo todos los contenidos. Y por ahí yo creo que es la mejor forma. Perfecto. Pues Sergio, ha sido un auténtico placer. Creo que eres el invitado más joven hasta ahora de Organiza tu Proyecto. Creo que tienes el récord. Bien. Espero que no me lo quiten en un tiempo. Y de verdad que ha sido un placer compartir este rato contigo, hablar contigo y bueno, seguir aprendiendo de ti, que es una maravilla. No, el placer ha sido mío. La verdad que lo he pasado muy bien, así que gracias por este huequito. Perfecto, Sergio. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente. Pues hasta aquí una nueva entrevista. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Ya sabes que cualquier cosa estoy o en el canal de Telegram, que tienes el enlace en la descripción, o en javier@organizatuproyecto.com, o en mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso. Ya sabes que puedes proponerme temas, invitados, que yo haré lo que sea para hacer tus sueños realidad. Muchas gracias por seguir el podcast, muchas gracias por el apoyo, gracias por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene con más contenido nuevo. Te deseo una grandísima semana y te espero en el grupo de Telegram y en la newsletter. Enlaces siempre en la descripción. ¡Hasta la próxima!